El atraso. No se me escucha. Perdón. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Mucho gusto. Disculpe. Mucho gusto, Marco, que estamos en mute porque ya estamos entrando. Por no lo escuchan los otros compañeros. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta transmisión que hacemos vía webinar todos los días viernes a las 2 de la tarde por parte de BDS Asesores y bueno, las oficinas regionales. El día de hoy pues ha sido un tema particular porque el tema que vamos a desarrollar creo que ha generado mucho interés por parte de pues, quienes nos han venido siguiendo a lo largo de estas sesiones. Y como es usual, mi nombre es Alejandro Trejo, soy socio acá en la oficina de Costa Rica. El día de hoy tengo el gusto que me acompañe Rebeca Artavia, que es de la práctica de litigio por acá. Bienvenida, Rebeca. Gracias, don Alejandro. Muy buenas tardes a todos. Y pues ya son viejos conocidos para todos ustedes. De Honduras tenemos a Ángel Herrera, tenemos a Ana Carolina por parte de la oficina de Panamá, Jaime por parte de la oficina de El Salvador, Francisco Cerda de Nicaragua y también Marco Cruz de reciente ingreso a la llamada por parte de Guatemala. Bienvenidos todos, buenas tardes. Básicamente, bueno, lo que queríamos compartir con ustedes el día de hoy, en la línea de los temas que hemos venido desarrollando durante las últimas semanas, es ya, bueno, con miras a volver al trabajo, volver a esta nueva normalidad, que es el término que hemos venido utilizando. La semana pasada conversábamos, bueno, de los retos que las empresas vamos a afrontar cuando tomemos esta decisión de regresar al centro de trabajo y qué tipo de adaptaciones, modificaciones tendríamos que hacer en nuestras oficinas, en nuestros espacios o áreas de trabajo. Tuvimos a David Gómez de una empresa de salud y seguridad ocupacional Futuris que nos dio pues alguna luz sobre recomendaciones a tomar en consideración. Y el día de hoy, otra situación, otro reto que vamos a tener cuando tomemos esta decisión de regresar a la normalidad es, bueno, cuando se retome la operación de los tribunales de justicia en cada uno de los países, los juzgados laborales, precisamente debido a todos estos cambios que hemos tenido, el tema de suspensiones, disminuciones de jornada, el uso de teletrabajo tal vez en muchas empresas de forma pues un poco a la carrera, no lo tenían la mayoría ya establecido o planeado, pues existe el riesgo de que existan una serie de nuevas demandas y eso es lo que vamos a conversar como tema de fondo hoy. Por supuesto, también como ha sido usual, vamos a dar la posibilidad de que quienes nos acompañan hagan preguntas. Para eso, incluso ya veo aquí a alguien levantando la mano pidiendo el uso de la palabra. Vamos a habilitar el micrófono para esas consultas. Y también, como ha sido usual, pueden utilizar el botón de preguntas para hacer la consulta vía texto. Sin más introducción, entonces, pues empezamos con nuestra invitada acá en Costa Rica, Rebeca. Pues en este trasfondo de lo que venimos conversando, ¿cómo anticipamos desde el área de litigio pues esta serie de posibles reclamos que terminen generando demandas por los trabajadores y la afectación que han tenido a lo largo de esta pandemia? Claro, bueno, reitero las buenas tardes para todas las personas que recientemente se conectan. Efectivamente, se puede augurar un aumento exponencial de las demandas en atención a esta pandemia mundial que atravesamos, en virtud de que posiblemente van a haber patronos que no van a haber cumplido con el procedimiento correspondiente ante el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo ha indicado algunos procedimientos tanto para la suspensión de los contratos como para la reducción de jornada, que evidentemente tiene que ser tramitado ante este ente administrativo. No va a faltar el patrono que no haya cumplido con ese procedimiento, entonces evidentemente está sujeto a que el aparato judicial revise qué fue lo que sucedió y aplique las sanciones correspondientes. También se puede augurar por esta pandemia el aumento de horas extraordinarias
en algunas de las industrias se han visto exponencialmente aumentadas, el requerimiento ha aumentado en atención a la industria para la cual trabajan y los productos que generan, exportan o a lo interno del país. Entonces, evidentemente puede que hayan reclamos por jornada extraordinaria, y no solo por eso, sino que la mayoría de empresas privadas enviaron a sus trabajadores a teletrabajar, y si no cuentan con una política de teletrabajo y de horas extra, podemos verlos inmersos en un reclamo por horas extraordinarias mientras me encontraba trabajando en mi casa. También no va a faltar la posible demanda por discriminación. Claro. ¿Por qué a mí me suspendieron y a Pablo no? Buenísimo. ¿Por qué a mí me reducen mi jornada y a María no? ¿Acaso será que mi caso es particular y lo puedo encuadrar en alguno de los elementos discriminatorios que estipula el artículo 410 del Código de Trabajo? Hay muchas cosas que podemos nosotros augurar que posiblemente hay empresas que tal vez no lo están manejando de la mejor forma y que podría incrementar la posibilidad de verse inmersas en una eventual demanda judicial. Excelente, Rebeca. Y bueno, para todos los que nos acompañan, la razón o el motivo de esta sesión del día de hoy no es darles más preocupaciones en una situación en la que todos de por sí ya tenemos bastantes encima, sino más bien, pues bueno, generar este tema, encender esta luz de alerta en el tanto, pues bueno, en todo este corre-corre o trajín diario que estamos teniendo las empresas por sobrevivir y superar esta situación, puede ser que precisamente el documentar adecuadamente pues temas que nos puedan servir posteriormente para una defensa no es nuestra prioridad, y pues queremos poner este aporte para efectos de que, bueno, tengamos esto en mente y lo podamos tomar en consideración. Rebeca, ahorita regresamos con vos para analizar un poco qué puede hacer una empresa frente a este tipo de temas, y empezamos tal vez por Panamá. Ana Carolina, bienvenida como siempre. Y bueno, entendemos que los juzgados de trabajo, los tribunales laborales están cerrados ahorita en Panamá, pero bueno, ¿cuál es un poco el trasfondo de una empresa si, por ejemplo, en este momento, no sé, tenemos una demanda que nos había sido notificada, por ejemplo, el juicio el día lunes, y estando cerrados esos juzgados, ¿qué debe hacer la empresa para asegurarnos de que no estamos cayendo en algún tipo de incumplimiento? Perfecto. Sí, buenas tardes, Alejandro, Rebeca, a todos los socios de la región y a quienes nos acompañan como siempre. En efecto, ahora mismo en Panamá están suspendidos los términos judiciales. El órgano judicial tiene suspendidos los juzgados seccionales de trabajo de todo el país. Asimismo, el Ministerio de Trabajo también ha suspendido los términos en las juntas de conciliación, inclusive en la Dirección General, en la Dirección del Trabajo. Básicamente, al estar todos los términos suspendidos, si eres un empleador que tiene una fecha de audiencia próxima o tenías una conciliación, obviamente no vas a tener dicha audiencia, no se va a celebrar por efectos de la suspensión. Sin embargo, y pues ahí quizás la recomendación siempre de que tengas a los abogados, ¿verdad?, laboralistas pendientes de que una vez que abran los términos o una vez que se anuncie la reapertura de los términos judiciales, ¿verdad?, puedas estar atento o puedan estar anuentes a una nueva asignación de fecha. No se están de alguna manera estableciendo fechas de manera inmediata, sino que una vez que se reabran los términos judiciales, ¿verdad?, iniciará una reasignación de fechas, y asimismo también se asignarán las fechas a los nuevos casos que se estén recibiendo. El Ministerio de Trabajo, si bien no está celebrando conciliaciones laborales, por ejemplo, está recibiendo denuncias. Hay un canal telefónico para recepción de denuncias. Empleados o trabajadores que sientan que están siendo violados sus derechos laborales pueden acercarse al Ministerio de Trabajo vía telefónica, vía web. De hecho, un decreto 86 del 2 de abril de 2020, si no me equivoco la fecha, estableció toda una plataforma digital para recepción de denuncias vía web para aquellos trabajadores que sintieran pues que por motivos del coronavirus o del COVID-19 se estaban violentando sus derechos laborales, puedan establecer las denuncias. El Ministerio de Trabajo, obviamente a una velocidad distinta o no a la misma velocidad de siempre, entendiendo todas las limitaciones que hay en cuanto a toques de queda, muchos funcionarios pues están teletrabajando o están de vacaciones,
Hay pocos funcionarios en la calle, sin embargo, el Ministerio de Trabajo está realizando inspecciones, están atendiendo a estas denuncias que se están recibiendo, pero no se están dando conciliaciones laborales en estos momentos y todos los términos se mantienen suspendidos. Una vez que se reabran los términos, como quien dice, pues habrá que estar muy pendientes de las nuevas fechas, de las nuevas condiciones que se establezcan y sobre todo, ¿verdad?, de las atenciones que puedan darse en el Ministerio de Trabajo. Claro, Ana Carolina, ¿el ministerio está efectuando inspecciones debido a estas denuncias que se presentan de forma digital o se está reservando eso para después? Sí las están realizando. El Ministerio de Trabajo está en la calle ahora mismo está realizando diferentes acciones en la calle, están atendiendo las denuncias y asimismo pues están de oficio realizando inspecciones para la verificación de que en efecto no hayan empresas operando sin los debidos permisos y demás, los empleados que deben mantener sus salvoconductos, los decretos que ellos han establecido en cuanto a que trabajadores embarazadas o personas mayores de 60 años o aquellos que tengan predisposiciones médicas en efecto se hayan acogido a vacaciones o no estén en los centros de trabajo. El Ministerio de Trabajo está verificando el tema de las suspensiones y demás, que en efecto las empresas pues estén cumpliendo con todas las condiciones que esto conlleva, ¿verdad?, que esta medida conlleva, y están atendiendo las denuncias que los trabajadores estén presentando por cualquiera de los medios que han habilitado para este fin. Gracias, Ana Carolina. Y tal vez en el orden que usualmente damos la presentación, Jaime, bienvenido, buenas tardes. Cuéntanos, en El Salvador, que por parte de las empresas tenemos dudas muy frecuentes respecto a las medidas que se pueden tomar, suspensiones, disminución de jornadas. Tenemos claro que pues el ministerio tiene una posición respecto a que no aplica el Código de Trabajo durante la pandemia, pero a nivel judicial, ¿cómo se está manejando el tema de audiencias y demás? Buenas tardes, Ale. Buenas tardes, Rebeca, y a todos los que nos ven y los socios de la región. Pues te comento que como primer punto, para corregirte un poco, ya no estoy tan claro que el ministerio no valide las suspensiones o las reducciones de jornada. Y te comento por qué. Recientemente acudí a unas inspecciones porque el ministerio pues no está elaborando la parte de conciliaciones, al igual que Panamá, no está elaborando reglamentos internos, pero sí la parte de inspección sí está activa, de hecho está bastante activa. Y pues recibimos una inspección en una de las empresas que había sido como insignia, para ponerla de ejemplo, pues como un mal ejemplo por parte del gobierno. Atendimos la inspección y bueno, después de los argumentos jurídicos y toda la temática que nos corresponde a nosotros, los abogados, para defender a la empresa, el Ministerio de Trabajo no nos pudo sancionar. De hecho, obtuvimos una acta en donde nos dejan que no, plasmado en la misma, que no hubo ningún tipo de infracción. Y en esa empresa pues suspendimos más de 400 trabajadores. Entonces sí, ya no estoy tan claro, parece que hay un doble discurso, el discurso que se dice en la televisión o en redes sociales y ya una vez en los procedimientos parece que el discurso es otro. Eso claro, por la porque, ¿Perdón? disculpa que Sí. te interrumpe ahí, evidentemente podríamos entender que, digamos que ese discurso de redes sociales que mencionas ya se vuelve distinto cuando a un funcionario le toca aplicar la ley y en caso de desaplicarla, pues ese funcionario se estaría arriesgando a pues cometer algún tipo de delito desde el punto de vista penal, dado que, por ejemplo, el fundamento de una suspensión está en el Código de Trabajo, es una ley que está vigente y no existiría, de acuerdo a lo que has comentado en otras oportunidades, una norma que desaplique el Código de Trabajo en esa parte durante la pandemia, ¿cierto? Es correcto. De hecho, parte de la argumentación que se hizo es que si ellos manifestaban que la suspensión no aplicaba, tenían que manifestarnos la disposición expresa en la que se fundamentaban para decir por qué no aplicaba. Y en caso de no fundamentarlo, pues la responsabilidad es personal del funcionario. Nosotros como compañía pudiésemos haber tomado la decisión de demandarlo por daños y perjuicios y el que iba a responder personalmente con su patrimonio es el funcionario, no la institución. Entonces, eso es una medida que obviamente a cualquier funcionario lo deja en qué pensar y cuando ven este tipo de atropellos en donde hay una norma expresa que regula
la suspensión y que no está derogada, pues se echan para atrás y el discurso cambia un poco, ¿verdad? Lo importante acá es cumplir con los procedimientos, que creo yo que esa es la parte, y por lo que te lo mencionaba, que viene a hacer un link con la parte judicial. Si yo no interrumpí la jornada por 3 días, si yo no pagué el 50% del salario de esos 3 días, si yo no dejé bien la comunicación, la probabilidad de que me ganen el juicio los trabajadores o que el ministerio me sancione es alta. Obviamente yo tengo que haber me tuve que haber asesorado muy bien para poder hacer todos estos pasos previos a la suspensión, porque yo preveo que van a haber muchas demandas y muchas multas por no haber seguido el procedimiento. Claro. La verdad que cuando yo asistí al Ministerio de Trabajo, estoy hablando que fui el lunes y martes, había una gran cantidad de gente denunciando. Era un poco paradójico porque se supone que no pueden haber aglomeraciones y en el ministerio de verdad había más de 100 gentes. Entonces, esperando que los atendieran. Entonces sí, preveo yo pues un tema con las suspensiones, con la reducción de jornada. Hay mucha gente que ha reducido el salario y eso no se puede. Hay que saber hacer las situaciones. Una reducción de jornada puede implicar un rebajo de salario, pero bajo la figura de reducción de jornada. No reducir el salario de forma automática o sin utilizar pues las herramientas que nos da la ley. Y otro tema es los despidos. Han habido despidos cuando sí hay una prohibición en el decreto 593 que ha sido prorrogado por diferentes decretos, sí prohíbe el despido durante el tiempo de la pandemia y 3 meses posteriores, salvo que haya una justa causa. Y dentro de esas justas causas hay diferentes alternativas que nosotros podemos utilizar. Claro. El reto, vale, para terminar, el reto va a ser para los tribunales toda esta carga de nuevas demandas que va a venir, más la carga que ya tenían. Realmente creo que los plazos para resolver estos juicios va a incrementar bastante. Estábamos hablando que por regla general íbamos de 4 a 6 meses para tener una sentencia en primera instancia. Ahora yo estoy seguro que vamos a pasar del año por la cantidad de demandas que van a haber. Entiendo, Jaime. Entonces, tal vez un poco para recapitular, para los que nos acompañan el día de hoy, el panorama respecto a las suspensiones podría estar cambiando entonces en El Salvador desde el punto de vista de las autoridades, dado que los primeros casos, digamos, que ya han llegado a su conocimiento, pues se ha dado la validación, digamos, del proceso. Si se sigue los pasos, digamos, los requerimientos que el Código de Trabajo establece específicamente en El Salvador, y mencionabas dentro de ellos pues que tendría que existir una suspensión de al menos 3 días para proceder con la solicitud. Una interrupción de labores, por 3 días. Sí, y para abonar en esa parte, esta acta que nosotros tenemos es un precedente que se debe, por ley, por la ley de procedimiento administrativo, se debe respetar. En caso el funcionario se quiera apartar del criterio que ya manifestó, debe de fundamentarlo muy bien. Eso, pues, obviamente es otro eslabón que los funcionarios van a tener que sortear si quieren, pues, sancionarnos. Entendemos. Y bueno, también importante recalcar, probablemente ya muchas de las empresas con operación en El Salvador tienen esto presente, pero es un caso realmente particular o de excepción que merece mencionar, y es esta suspensión de la posibilidad de ejercer el despido con responsabilidad del patrono, de manera que durante la pandemia, si su empresa tiene actividades en El Salvador y está valorando el tema de proceder con despidos, la única manera sería un despido disciplinario, es decir, que haya existido una falta al respecto. Ya casi regresamos contigo, Jaime, para más temas del Salvador, y voy a hacer tal vez un cambio en el orden usual para seguir con Guatemala, con Marco Cruz, que usualmente tiene mala suerte y lo dejamos de último cuando ya estamos contra tiempo. Y tal vez, Marco, hoy sí te puedes desquitar y ampliarte un poco más en el tema de Guatemala. Pues entendemos, hemos tenido avances bastante importantes en las últimas semanas respecto a este tema de las suspensiones, que finalmente ya ahora sí se aceptan. Cuéntanos un poco además cómo está el punto de vista de tribunales laborales, las audiencias que estaban pendientes, estamos operando. Coméntanos, buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. ¿Qué tal? Mucho gusto a todos los demás colegas y los participantes en este webinar. Pues efectivamente,
Alejandro. Las suspensiones, si bien es cierto, ya estaban contempladas en el Código de Trabajo, tanto las individuales como las colectivas. Es necesario recalcar que a partir de la promulgación de este Acuerdo Ministerial 140-2020 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, se consideró como fuerza mayor o caso fortuito para las suspensiones colectivas el hecho de haber declarado el estado de calamidad pública. Es decir, ese va a ser nuestro fundamento. Con ese cumple el requisito que establece la legislación en el artículo 72 del Código de Trabajo, y se ordenó ahí mismo un procedimiento para el registro y control de las suspensiones. Y para darles una forma breve, pues la forma de registrar estas suspensiones se hizo así. Si se trata de suspensiones individuales en Guatemala, se debe suscribir un acuerdo expreso en donde ambas partes pues manifiesten la voluntad de suspender el contrato individual de trabajo sin goce de salario. Es decir, el patrono no va a pagar el salario y el trabajador no va a prestar sus servicios. Asimismo, en las suspensiones que afectan a la mayoría o a la totalidad de los contratos de trabajo, se va a considerar como una suspensión colectiva. El Ministerio de Trabajo considera la mayoría de los trabajadores a partir de la mitad más uno de los contratos de trabajo. Pues para ejemplificar, si tenemos una empresa de 100 trabajadores y necesitamos suspender a 51, 55 trabajadores, esto ya se va a considerar como una suspensión colectiva y no necesitamos el requisito del acuerdo expreso. Es decir, el patrono hace esta solicitud, este registro directamente ante el Ministerio de Trabajo a través de un portal que habilitaron para el registro de suspensiones, y no se necesita la venia o el acuerdo del trabajador. Esto obviamente pues para empresas que tienen un gran número de trabajadores resulta bastante beneficioso, ya que no necesitan estar suscribiendo acuerdos con cada uno de los trabajadores. Les comentamos que ya esta semana prácticamente se empezaron a resolver todas estas solicitudes. En su gran mayoría fueron autorizaciones expresas del ministerio. No tenemos conocimiento nosotros de ningún rechazo de estas solicitudes, por lo que el próximo paso acá, y cuál es el propósito de este acuerdo ministerial y el registro de las suspensiones, es recibir el apoyo económico para el empleo que decretó el gobierno de Guatemala. Este beneficio corresponde a 75 quetzales diarios para cada trabajador que haya sido suspendido su contrato de trabajo. Esta semana, como les manifestaba, ya se registraron y ya se notificaron vía electrónica las autorizaciones de las suspensiones de contratos, tanto individuales como colectivas, y el paso siguiente es que el Crédito Hipotecario Nacional, que va a ser el encargado de distribuir este beneficio, va a enviar un correo a los patronos dando a conocer la clave con la que los trabajadores pueden acudir a los cajeros a retirar el beneficio. Entonces es algo que ha beneficiado tanto a los trabajadores de la pequeña, mediana y gran empresa acá en Guatemala, para que al suspender los contratos, pues los trabajadores no se vean desproveídos de este aporte económico. Eso es en cuanto a las suspensiones. Como les digo, sí es algo que ha beneficiado y que el ministerio sí ha estado dando seguimiento. Es decir, las solicitudes no han tardado más de 10 días hábiles. Es decir, hemos ingresado solicitudes a finales de abril y ya esta primera semana de mayo fueron resueltas. Respecto a los juzgados de trabajo y audiencias, de forma muy general, les comento que en Guatemala a la fecha siguen suspendidas audiencias, tanto administrativas como judiciales. Esta semana y la semana pasada tuvimos un poco de confusión por un comunicado que hizo el organismo judicial al indicar que los juzgados de trabajo, así como los juzgados civiles, debían retomar sus actividades, es decir, regresar a la prestación de sus servicios
por lo que surgió la duda si se iban a atender a usuarios, tanto para evacuar las audiencias como para otro tipo de diligencias, ya que establecieron que únicamente se iban a atender cuestiones constitucionales y de urgencia. Y como ustedes sabrán, pues para cada uno de los trabajadores que tiene un proceso vigente en los juzgados de trabajo, por cualquiera que sea la cantidad, ellos lo consideran como algo urgente. Entonces quedaba esa imprecisión sobre si las audiencias se iban a llevar a cabo o no, hasta que se hizo pues un comunicado directamente en los juzgados en donde se estableció que las diligencias urgentes correspondían a los conflictos colectivos, medidas precautorias o cautelares y los desistimientos. Es decir, a la fecha y con una vigencia hasta el 11 de mayo, en Guatemala están suspendidas las audiencias. Como les repito, tanto en el organismo judicial, en el Ministerio de Trabajo exclusivamente, como las audiencias conciliatorias en el Ministerio de Trabajo. El día lunes de esta semana, es decir, el 11 de mayo, tendrían que indicar directamente el organismo judicial si esta medida se va a ampliar o si ya van a atender al usuario a nuestro criterio y según información que nos han dado los jueces de forma directa, ellos no consideran que se vaya a regresar todavía a atender al público. Por el incremento de los casos, porque ya hemos presenciado varios casos comunitarios, entonces es probable que todavía esta semana que atiende la segunda semana de mayo, todavía se encuentren suspendidas las audiencias. Lo que sí están trabajando los jueces actualmente es en resolver todas las diligencias pendientes que tienen. Es decir, ellos sí tienen ya la obligación de estar dictando sentencias, esto siempre acogidos al teletrabajo. Incluso pues ha sido parte de la publicidad que hacen del organismo judicial, en donde pues varios jueces se les ha expuesto, por así decirlo, resolviendo desde su casa. Entonces es algo que considero pues muy bueno. Desafortunadamente se hizo ya esta última semana de abril, hubiéramos preferido que hubiera sido desde antes, pero sí están atendiendo esas diligencias. Lo que sí continúa con toda normalidad son los amparos, por ejemplo, relacionados con trabajo. Nosotros incluso el día de ayer recibimos notificaciones de un amparo, por lo que tenemos también plazos de 48 horas que tenemos que evacuar de forma regular. Esa es la situación que podría comunicarles tanto ahorita pues para las cuestiones judiciales y también pues como lo mencionaba el colega Jaime, en el mismo caso en Guatemala es algo que ya nosotros podemos visualizar una saturación de los juzgados de trabajo, tanto por todos estos cambios que se han dado, por el cambio de jornada, por jornadas extraordinarias probablemente, en donde exista alguna inconformidad de los trabajadores. Recordemos que aunque existan acuerdos expresos entre las partes, eso no limita el derecho de petición. Es discutible siempre ese acuerdo. Los pudieron haber suscrito acuerdos, sin embargo, posteriormente, si ellos tienen alguna reclamación, tienen todo su derecho de acudir a las autoridades de trabajo administrativas o judiciales, y eso lo vemos como algo que sí se va a dar en Guatemala. Regularmente, cuando uno interpone una demanda en Guatemala de carácter laboral, el juzgado, al resolver o admitir para su trámite, señalan audiencias aproximadamente en 8 meses o un año. Con toda esta situación, la saturación y el atraso de las audiencias, consideramos que cuando ya se puedan interponer estas, va a ser más del año para programar la primera audiencia de juicio oral. Entonces es algo que se debe considerar también. Gracias, Marco. Pues básicamente aquí como recuento, entonces, para los que nos acompañan el día de hoy, en Panamá todavía no podemos percibir ese eventual aumento en demandas porque todos estamos pues en las casas y no se ha podido la gente apersonarse, digamos, a las autoridades. Ya Jaime nos habla de filas de hasta 100 personas en el Ministerio de Trabajo en El Salvador.
En Guatemala nos hablan también de una eventual saturación del servicio por parte de los juzgados de trabajo. Y pasemos con nuestro amigo Ángel en Honduras para que nos comentes, Ángel, cómo se está manejando el tema judicial en estos días. ¿Están las audiencias suspendidas? ¿Qué tiene que hacer una empresa pues para no ser tomada por sorpresa en Honduras? Sí, buenas tardes a todos los compañeros, que siempre es un verdadero placer estar todos los viernes y tener también a toda la gente que nos sigue a lo ancho y largo de la región y que creen en la firma, pues, y que nosotros siempre estamos prestos, pues, a poder dar el mejor servicio a nosotros. Y ahora es tener a la señorita Artavia también que nos acompaña y que es un verdadero placer. Mire, si en Guatemala y El Salvador y Panamá están complicados, en mi país estamos doblemente complicados. ¿Por qué? Porque sencillamente, en el caso particular y cuanto a la pregunta que tú me haces, Alejandro, el Poder Judicial solo está operando lo que es la Sala de lo Constitucional, que tiene que ver con recursos de amparos, recursos de exhibición personal o habeas corpus, y los juzgados de violencia doméstica, que esto de todo es sabido que se ha disparado en la región. Y todo lo que tiene que ver con temas de procesos civiles y procesos penales, esto solo cuando son de urgencia. Llaman a los jueces que vayan a tomar alguna audiencia, pero en casos bien particulares. El Ministerio Público también está cerrado al público y solo está interponiendo requerimientos fiscales, pero en casos bien excepcionales. Y por si eso fuera poco, también el Ministerio del Trabajo cerró sus oficinas administrativas desde el 16 de marzo. Esto quiere decir que está completamente cerrado al público y tampoco tenemos, como tiene Panamá, como tiene El Salvador y como que tiene, creo, no sé si Guatemala, que el servicio de inspectoría tampoco está funcionando. Es decir, pues, que tampoco tenemos habilitada una línea ni de teléfono, ni electrónica, ni correo para poder interponer denuncias por ambas partes. Esto quiere decir, pues, que a nosotros se nos viene un problema bastante serio el día de mañana que logren aperturar los juzgados. Los procesos en materia laboral en Honduras más o menos tienen una duración de 1 año, más o menos. Y con esta hecatombe que se nos viene de demandas por todo lo que tú, Alejandro, has dicho y los otros compañeros que han manifestado en cuanto a reducción de jornadas, mutuos consentimientos, reducción de salarios, tantas cosas que nosotros nos hemos visto inmiscuidos con nuestros clientes, pues obviamente, como tú también lo señalaste, Alejandro, aunque hayan convenios escritos por ambas partes, pero esto no se le puede limitar el derecho de petición que se consagra en el artículo 80 de la Constitución de la República de Honduras para que estos puedan acudir a un juzgado competente como son los juzgados de lo laboral. Y esto se ve agravado más porque nosotros tenemos en Honduras, y no sé si en algunos países del área, el tema de los salarios caídos, que somos bastante drásticos, es decir, que no existe un límite como existe en El Salvador de salarios caídos. Es decir, que si un juicio en primera instancia por la carga de trabajo que puede haber nos va a durar 3 años y somos declarados culpables, vencidos en juicio, pues lo vamos a tener que pagar 3 años de salarios caídos. Es decir, no tenemos un límite para que pueda cuantificarse hasta cuánto podemos pagar, sino que esto va en relación al tiempo que dure la primera, segunda instancia y una instancia especial que son la que uno acude a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, en Honduras es bastante complicado porque el país se cerró totalmente, tanto sus instituciones privadas como las instituciones públicas. Es decir, que en Honduras tampoco está funcionando el sistema tributario del país, no tenemos funcionando absolutamente nada. Hasta ahorita se está tratando de abrir un poco lo que es la capital con ciertos negocios que puedan abrir sus operaciones por autoservicio o servicios a domicilio. Pero esto fue recién hace 2 días. Yo le rogaría si entre los asistentes tenemos de recursos humanos que trabajan en mi país, pues créame de que de repente la tenemos un poco seria, pues el tema cuando regresemos a la normalidad. Va a depender bastante de la lealtad que le podamos tener como colaborador a la empresa, porque todos hemos hecho convenios
para que estos, con el consentimiento de ellos, pero esto queda al arbitrio de ellos, en base al artículo 80 de la Constitución, poder demandarnos, porque nos pueden decir que ellos lo hicieron porque sinceramente no tenían otra opción. Entonces vamos a depender bastante. El gobierno de la República está apostando mucho al consentimiento, al tema de que no haya mucho desempleo. Entonces, en cadenas nacionales ha manifestado que nos invita a que nos pongamos de acuerdo con los colaboradores a través de estos documentos. Y lo hemos seguido esa línea y ellos son el pensar de eso también. Yo he consultado con inspectores del trabajo y nos dicen, no, si ustedes firmaron un convenio está bien. El problema es que si el colaborador el día de mañana no está de acuerdo, pues tenemos bastantes problemas. También en cuanto a temas de suspensiones, en cuanto al tema que compensamos vacaciones con tiempo que estuvieron en su casa, cuando compensamos días de feriado. Todo eso lo hicimos a través de este tipo de arreglo, pero como yo le repito anteriormente, vamos a quedar, como tú lo dijiste, Alejandro, al arbitrio o a la conciencia del colaborador el día de mañana que Honduras abra su poder judicial. Entonces, claro, es una pena pues de que nosotros no tenemos una línea de denuncias. El colaborador no puede denunciar ningún tipo de acto que él crea que le han menoscabado sus derechos. Entonces, pero en resumen, Ale, vamos a tener que esperar que abran las oficinas administrativas del Ministerio del Trabajo y por ende el Poder Judicial, que hasta ahora lo tienen suspendido términos y plazos hasta el 17 de mayo. Y así han venido prolongándolo. Es decir, si el compañero Jaime dice que si habían 100 personas en el Ministerio del Trabajo, imagínense cuántas podemos tener nosotros el primer día que abran. Va a ser un descontrol, sinceramente, y vamos a depender bastante del buen juicio y el buen equilibrio de un juez al someterse de algún reclamo a él que él pueda fallar conforme a la sana crítica, pues porque esta es una crisis que nadie la ha provocado más que la naturaleza misma. Claro, Ángel, bueno, gracias. Tal vez ahí para recapitular, pues de la región, digamos que Honduras es el que va ganando respecto a esta eventual tormenta perfecta que se podría esperar después de esta crisis por COVID-19. En el tanto, muchas empresas están firmando acuerdos, convenios con sus trabajadores para el tema de, pues, eventualmente hacer algún ajuste en sus jornadas o suspender los contratos. Y según nos comentas, esos acuerdos están sujetos a la validación por parte del juzgador en materia laboral en un futuro, y con el adicional, el bono de que Honduras establece este tema de la sanción por 3 años de salarios caídos si la empresa pierde esa demanda, de manera que no solo tendríamos que pagar esos salarios que dejamos de pagar, los intereses y las multas que se generen, sino si hubo, por ejemplo, despidos, este tema de salarios caídos. Sí, solo una aclaración, Ale. Te mencioné 3 años porque puede ser que en primera instancia, si antes se tardaba 1 año en fallar, en primera instancia, hoy no sé cuánto tiempo va a terminar. Entonces, y ese tiempo va a ser cuantificado por 12 meses de salarios caídos. Entonces, el tiempo que el juez demore en dictar la sentencia y una vez que esta quede firme, puede irse a la Corte de Apelaciones y al final la verdad que eso es bien complicado para las empresas, pues. Entonces, claro. Estamos a expensas de eso. Honduras no tiene un límite y eso se está tratando de legislar, de ponerle un tope a los salarios caídos. Nosotros envidiamos, pues, como abogados de las empresas como El Salvador y creo que Costa Rica lo tienen un techo. O nosotros no lo tenemos y eso nos trae grave perjuicio a los intereses, pues, de nuestros representados, ¿no? Claro, Ángel. Bueno, aquí nos están diciendo que por qué tocamos este tema un viernes y que, ¿verdad?, no dejamos a la gente irse en paz el fin de semana. Pero bueno, también esperaba, ya me extrañaba que no tuviéramos preguntas. Usualmente quienes nos acompañan son bien preguntones. Ya tenemos dos primeras consultas. Tenemos, bueno, que una empresa solicitó, en el caso de Costa Rica, una solicitud de reducción de jornada desde el 15 de abril y al día de hoy no han recibido ninguna respuesta por parte del ministerio. Nos preguntan que si esto puede afectar la aceptación o rechazo del bono proteger. Desconozco si estos datos se verifican vía Ministerio de Trabajo y, de ser así, los colaboradores podrían generar algún tipo de reclamo. Bueno, básicamente en este punto creo que es importante aclararles, Rebeca, que evidentemente, así como en todos los países de la región, el Ministerio de Trabajo tiene una carga de trabajo pues fuera de lo común, y precisamente la ley que se aprobó para este tema de reducción de jornada pues planteaba que la medida era viable desde el momento en que la empresa lo comunicaba
a los trabajadores y no desde el momento que el ministerio lo apruebe, porque si no estaríamos en casos como estos esperando todavía a que el ministerio se pronuncie. Para efectos del bono proteger, precisamente por eso es que uno de los requisitos para proceder con la solicitud es la carta que la empresa le entrega a sus trabajadores comunicándoles la disminución o la suspensión, según sea el caso, y sobre ese documento es que se puede, digamos, proceder con la solicitud del bono. Eventualmente, si fuera el caso, que esa solicitud es rechazada por parte del ministerio, pues ahí la afectación que tendría la empresa es eventualmente tener que pagar de manera retroactiva los salarios que ha dejado de pagar en esa disminución de jornada. Sin embargo, en las últimas semanas debemos reconocer que las empresas han empezado a cuidarse más, digamos, desde el punto de vista de cumplir con los requerimientos para tomar estas medidas, porque si eventualmente, como mencionaba Jaime en el caso de El Salvador, una empresa en Costa Rica simplemente va y rebaja salarios porque se le ocurrió y porque sí, y no cumple con los procedimientos de esta ley, pues bueno, la empresa podría ser denunciada ante el ministerio, el trabajador posteriormente podrá cobrar esas diferencias de salarios y lo único que estaríamos haciendo en este momento es ganarnos, digamos, una demanda que va a ser muy difícil de defender, por más que Rebeca y el equipo de litigio quieran hacerlo, porque es una medida completamente ilegal, dado que se toma fuera de los parámetros de lo que la ley permite. Luego, Víctor Mostajo nos pregunta, en Costa Rica, para un tema de outsourcing, ¿cómo proceder con los trabajadores destinados a las oficinas de clientes con contratos laborales suspendidos o jornadas de trabajo reducida cuando los clientes con contratos suspendidos solicitan reanudarlos paulatinamente? Y dos, cuando los clientes de contratos reducidos básicamente ordenan reanudarlo también. Bueno, acá un punto que es importante tomar en consideración es que la empresa outsourcing que presta sus servicios a su vez en una empresa cliente, pues eventualmente tendrá que ajustar y tomar probablemente las mismas medidas que su cliente ha tomado con los trabajadores de esa empresa, dado que, pues, por ejemplo, es muy poco probable que esa empresa nos permita continuar a nosotros operando con nuestros trabajadores y precisamente esa es una causal de caso fortuito, de acuerdo a nuestro código de trabajo. Esto permitiría eventualmente la suspensión del contrato por caso fortuito, es decir, mi cliente suspendió sus operaciones y por tanto yo no tengo labores que poner a hacer a mis trabajadores como empresa outsourcing, o eventualmente si se pudiera tomar también la medida de disminución de jornada, pues sería una de las causales, dado que se presenta una afectación económica que habría que ir pues a demostrar. Es un punto importante este. Y Milagros Estanciola nos pregunta, consulta para Panamá, en el grupo de personas con mayor riesgo, mayores de edad, personas embarazadas, enfermedades crónicas, ¿también se incluyen colaboradores en lactancia materna, Ana Carolina? Hola, Alejandro, mira, el decreto 78, que de hecho es el que establecía esta condición o esta obligación de que trabajadores, trabajadoras embarazadas, trabajadores de más de 60 años o aquellos con condiciones médicas precedentes, ¿verdad?, se acogieran a un mínimo de 15 días de vacaciones, específicamente pues, mencionaba a estas personas, no mencionaba a trabajadoras que se encuentren en estos momentos en periodo de lactancia. Sin embargo, es totalmente viable que esta persona y el empleador también, si así lo considera prudente, ¿verdad? Porque pues se trata de una madre reciente que está en contacto permanente, ¿verdad?, con su bebé, puede pedir de igual modo el derecho a disfrutar de vacaciones vencidas si las tuviese, y si no tiene vacaciones pendientes y vencidas y pues el empleador está bien de llegar a un acuerdo, puede tomar vacaciones adelantadas de igual modo. Hay otras formas, ¿verdad?, que pues ya conllevan lo que es el acuerdo entre las partes, que pueda ser una licencia sin remuneración, que pueda pedir esta madre, ¿verdad?, para efectos de mantenerse totalmente alejada del centro de trabajo mientras dure la pandemia. Puede también acogerse a cualquiera de las otras medidas, como una licencia parcial o demás, siempre y cuando, por supuesto, estén de acuerdo ambas partes. El mandato precisamente pues establece trabajadoras embarazadas mayores de 60 años y quienes tengan enfermedades precedentes. Sin embargo, pues como mencioné, es totalmente viable que esta trabajadora pueda plantearle al empleador o el empleador, si tiene pues la disponibilidad de hacerlo, plantearle a la trabajadora otras medidas con tal de pues evitar cualquier riesgo para la criatura y para la madre también.
Gracias, Ana. Y bueno, para no quitarte el micrófono, tenemos otra pregunta para Panamá por parte de Rocibel Barrantes. En el supuesto que se suspenden contratos de trabajo, ¿el pago se puede omitir desde que se hace la solicitud o debe ser cuando el ministerio hace la aprobación? A ver, el Ministerio de Trabajo está estableciendo en algunos de los proveídos que manda para efectos de aprobar o notificar la aprobación de la medida de suspensión, ¿verdad? En algunos está estableciendo fecha, pero esto dependerá de si bien se había establecido una fecha de suspensión en el escrito de solicitud o si bien pues se determinó en medio de todo el procedimiento. Lo ideal, obviamente, es establecer una fecha de suspensión, presentar la solicitud, ¿verdad? Y pues por tanto iniciar con las medidas. Lo ideal, obviamente, es que el ministerio pueda responder esta solicitud. Entiendo que a la fecha, si bien no están respondiendo todas las solicitudes que se están presentando, sí procuran, ¿verdad? Obviamente notificar los rechazos, pero lo ideal es que se establezca la fecha y inmediatamente o con la previsión pues prudente se presente la solicitud ante el Ministerio de Trabajo con el fin de poder pues mantener una cercanía muy prudente entre la solicitud y la aplicación final de la medida. En el evento de que pues venga una respuesta del ministerio con una fecha distinta o bien que sea rechazado lo que es la medida de suspensión de contratos, pues el empleador tendría en todo caso que pagar los salarios dejados y pagar. Gracias, Ana Carolina. Y esta pregunta creo que nos la puede contestar Rebeca acá en el centro de Costa Rica. ¿Cuáles son las recomendaciones para afrontar un reclamo por discriminación para la implementación de medidas de suspensiones o disminución salarial? Es decir, si un trabajador alega que me disminuyeron el salario por un tema de discriminación, ¿cómo recomendaríamos manejar esto, Rebeca? En cualquier reclamo por discriminación, lo más importante es poder sustentar la objetividad de la medida. Ya sea por la pandemia o por cualquier otra situación, lo que tenemos que hacer es objetivizar la razón de la sanción o de la medida, sea de reducción de jornada o de suspensión de contrato. Aquí es sumamente importante la documentación, hay que resguardarla y recordemos que el término de prescripción para que una persona pueda acudir ante la jurisdicción laboral a reclamar X situación es de 1 año. Entonces, importante que resguarden la documentación necesaria por lo menos por 1 año. Claro, por eso es que les decíamos hace un rato que, bueno, precisamente todas las decisiones que hoy estamos tomando, pues casi que en caliente sobre la presión del día a día, es muy importante que se documente adecuadamente la fundamentación de estas medidas, cuál es el criterio con el que la empresa decide a quiénes suspendemos, a quién disminuimos salario, a quiénes despedimos, y en el caso de Costa Rica, incluso a quién hacemos permuta de tiempo no laborado o eventualmente enviamos a teletrabajar, porque sí, de alguna manera proyectamos que este tema de discriminación, que particularmente está regulado para Panamá y para Costa Rica, pues podría ser un portillo importante para recepción de demandas en los meses futuros. Y pues básicamente tenemos acá otra pregunta para Costa Rica de Juan Villalobos. Si una empresa aplica reducción de jornada laboral temporal y esta es rechazada por el ministerio, al tener que pagarse salarios retroactivos, tendrá que realizarse los ajustes en las planillas a las instituciones estatales como la caja, es decir, las planillas adicionales. Pues muy probablemente, Juan, este es un tema que, bueno, todavía no se ha presentado, no hemos tenido un único caso al respecto que conozcamos, pero si se estableciera el pago retroactivo, este pago sería con todas las consecuencias legales, incluyendo el pago de cargas sociales, el cómputo para el pago de derechos laborales del trabajador, como el aguinaldo, las vacaciones, por ejemplo, y eventualmente también la parte de la retención de impuesto sobre la renta si el trabajador se encuentra con un salario que esté afecto a este impuesto. Vamos a detener un poco acá la respuesta a las consultas para darle la palabra a Francisco Cerda en Nicaragua y terminar un poco el ciclo y regresamos posteriormente con consultas. Francisco, ¿cómo estamos en Nicaragua? ¿El tema de los juzgados de trabajo están abiertos? ¿Cómo se ha comportado un poco el Ministerio de Trabajo, inspecciones? Cuéntanos un poco de Nicaragua. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Alejandro. Bueno, en Nicaragua no ha habido ninguna promulgación de cuarentena, así que no se han suspendido los términos ni los trámites judiciales de todas las materias, ¿verdad? El Ministerio del Trabajo está trabajando normalmente
Donde sí nosotros podemos ver problemas son sobre las medidas que se están aplicando por parte de los empleadores, ya que estas medidas, algunas, estamos recomendándolas de conformidad con la normativa laboral vigente y la jurisprudencia. Sin embargo, podría ser que el Ministerio del Trabajo, porque por lo general no comparte el criterio jurisdiccional, trate de infraccionar a las empresas que utilizaron, por ejemplo, el trabajo a tiempo parcial, inclusive el teletrabajo, ¿verdad? Por alguna norma, como nosotros en nuestro país el teletrabajo no está normado, se ha venido trabajando mediante acuerdos, ¿verdad? De mutuos acuerdos. Todo se ha hecho mediante mutuos acuerdos. Inclusive el magistrado presidente del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones ha indicado que los acuerdos no deben violentar los derechos fundamentales. Entonces ahí entramos en contradicción porque el Ministerio del Trabajo había recomendado inclusive dar adelantada las vacaciones para efectos de crear ese distanciamiento social. Entonces pudiéramos tener conflictos ya sea en el Ministerio del Trabajo o en los juzgados. Por el criterio pues que no ha sido unificado de las dos instituciones sobre qué recomendaciones, qué medidas especiales se pueden tomar. Y algo especial es importante señalar que según la OMS hay un grupo de riesgo, ¿verdad? Tenemos personas con enfermedades crónicas, embarazadas, señores de la tercera edad, pero como no hay ninguna disposición legal que les obligue a que se suspenda la relación de trabajo con estos señores, entonces, ¿qué pasa con el empleador que quiere protegerlos y los manda de vacaciones? Aunque no tenga, se le manda adelantado vacaciones, o bien provoca o acuerda una licencia de ausencia justificada con una reducción del salario hasta un 50%. Como todo debe ser de mutuo acuerdo, si el trabajador se niega, entonces no se puede implementar ninguna de las medidas. Y de hacerlo unilateralmente, no podríamos enfrentar o una demanda por discriminación o una demanda por violación de derechos fundamentales. Contradictorio porque algunos empleadores lo que quieren es proteger a este grupo que está en riesgo, pero también las personas, al no haber una ley que los obligue, ellos están pensando en su salario. Están pensando en que no se les reduzca su salario por un periodo que pudiera ser acordado de 1 a 2 meses, dependiendo del efecto de la pandemia en Nicaragua. Entonces, hay circunstancias que pudieran crearnos, al final de todo esto, demandas laborales, más aquellos empleadores que no han contado con la asesoría laboral y que han hecho sus propios acuerdos sin resguardar o sin apercibirse de que pudieran estar violentando derechos fundamentales. Considero que estos empleadores que no han consultado bien con sus asesores, pues podrían enfrentar demandas de todos los salarios que no haya completado el empleador durante esa suspensión por haberla mandado de manera unilateral sin que existiera mutuo acuerdo. Los juicios, claro, Francisco. Sí. Sí, dinos, los juicios. Sí, que los juicios, ahora la Corte Suprema hace poco emitió una circular donde se está restringiendo el acceso a personas que no son parte en los juicios y se está implementando el lavado de manos antes de entrar al recinto, a la institución, y el uso de mascarilla obligatoria en la sala de audiencia. Son medidas que, en cierta manera, pues por lo menos uno sabe que hay un riesgo, pero se está tratando de minimizarlo. Claro, pues bueno, Francisco, que no digan las empresas que no tuvieron oportunidad de tener asesoría laboral adecuada, porque ya que llevamos 2 meses con estos webinars gratuitos con el tema de poder informar y asesorar a las empresas. Rebeca, tal vez sí, bueno, lo dejé un poco al propio Costa Rica al último. ¿Cómo está el tema de los juzgados de trabajo? ¿Están suspendidos, digamos, los procesos, los juicios, las audiencias?
Y también si nos puede mencionar un poco sobre esta pues novedad que se anunció en días recientes acá en Costa Rica, donde el Poder Judicial pues anunció que va a empezar a hacer audiencias remotas, audiencias virtuales, lo cual permitiría que, bueno, las partes no tengan que desplazarse a el edificio de los tribunales, sino que pues cada uno desde su casa pueda asistir a este tipo de audiencias. Bueno, actualmente las audiencias judiciales en sede laboral están suspendidas hasta el 15 de mayo. Tenemos que esperar la próxima semana para verificar de qué forma la Corte Plena se va a pronunciar al respecto, si es que van a estar suspendidas las audiencias después del 15 de mayo. Los plazos se encuentran vigentes, están corriendo los plazos normalmente. Esto anteriormente al inicio de toda esta situación de la pandemia, los plazos sí estuvieron suspendidos por un tiempo. Desde el 23 de marzo hasta el 13 de abril estuvieron suspendidos completamente, luego se volvieron a reanudar y actualmente están completamente normales. En cuanto a esta novedad de las audiencias virtuales, bueno, en primer lugar, felicitar al Poder Judicial por esta implementación que quieren hacer de las audiencias virtuales. Evidentemente es para el bien de toda la población que visitamos casi que a diario el Poder Judicial y los diferentes juzgados. La idea básicamente es tratar de emular lo que se vive en una sala de juicio, pero cada quien desde su casa, su oficina, el centro que designen para eso, se van a regir por los principios mismos o propios del derecho laboral, así como que si estuviésemos frente al juez en la sala de juicio, sin embargo, por medio de una computadora. Le deseamos mucho éxito al Poder Judicial en esta nueva aventura y vamos a ver cómo les va. Todavía no se ha implementado, es un protocolo que ya está autorizado. Correcto. Pero no se ha aplicado todavía, no existe una circular de Corte Plena que lo ponga en práctica. Sí, de hecho es un punto importante a tomar en cuenta las empresas que nos acompañan de Costa Rica y que van a tener que formar parte de estas audiencias virtuales, pues tal como Rebeca lo menciona, la idea es emular una audiencia pues presencial o física por medios tecnológicos. Pues existen una serie de retos, una serie de elementos que debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, Marco Durante, nuestro socio director, lo espanta, le da mucho temor el tema de que, por ejemplo, estemos tomando declaraciones del testigo, tal vez estrella en un caso, y de pronto por obra de magia se desconecta el testigo y el abogado de la contraparte esté de alguna manera pues sugiriendo qué contestar o cómo manejar la declaración. Son retos que esta modalidad definitivamente presenta, pero bueno, más adelante vamos a estar tomando en consideración cuáles podrían ser algunas recomendaciones para las empresas frente a esta nueva modalidad. Y bueno, todavía nos quedan un par de minutos para retomar las preguntas que teníamos pendientes de respuesta. Veo por acá algunas pendientes para Ángel, que siempre es muy popular en consultas. Ángel, para Honduras, si una empresa no cuenta con contrato escrito, ¿qué implicaciones puede tener si realiza la suspensión del contrato? La verdad que el no tener contrato escrito es una falta imputable a la empresa. Así lo reza el Código del Trabajo y va más allá. Dice que todo lo alegado por el colaborador se va a entender, por cierto, a falta de un contrato escrito. Entonces, aparte que existe una penalidad, pues, por no tenerlo, el colaborador tiene toda la vía libre para poder demandar a través de un contrato verbal, que es un contrato, es una forma de contratar en nuestro código procesal, en el código laboral nuestro. Ángel, y también en Honduras nos preguntan si se requiere salvoconducto para los trabajadores de industrias con excepción a seguir operando. Creo que esta es una figura muy propia de Panamá, de lo que hemos visto en estas semanas, pero ¿es posible que una empresa le emita alguna carta, alguna autorización a un trabajador de una empresa que tiene limitaciones para su operación? Sí, claro. Existe lo que le llama, en el toque de queda, pues se le ha bautizado a esto como un salvoconducto, que es un término meramente de derecho internacional, pero lo estamos aplicando pues para poder que las personas puedan
transitar libremente basado en un documento de esto. La práctica que hemos tenido es que las empresas que están en la cadena alimentaria de nuestro país, pues el Ministerio de Economía le extiende directamente a esta empresa que solicitó y que esta empresa produce alimentos, pero esta empresa necesita contratar o que le estén una empresa que distribuya para que le dé mantenimiento pues a las unidades de producción. Entonces esto se lo dan. Están permitidos que estas empresas que gustan de este salvoconducto le extiendan a una empresa tercera un documento, una autorización para que pueda hacer como una extensión al salvoconducto que ellos gozan de ese beneficio. Entonces, perfectamente en Honduras se está usando eso, que una tercera empresa se ve beneficiada por un salvoconducto que se haya otorgado a través del Ministerio de Economía. Y pueden circular sin ningún problema. Gracias, Ángel. Y tenemos una para Marco Cruz en Guatemala. Marco, si una empresa necesita, o más bien tiene trabajadoras en estado de embarazo, ¿cuál es el consejo para manejar esos casos? Porque el gobierno dice que no podemos suspender, pero ellas no pueden trabajar, no tenemos cosas que ponerlas a hacer. Es muy difícil mantener salarios bajo estas condiciones. ¿Hay alguna opción con estos casos, Marco? Sí, gracias por la pregunta. Como sabrán, y no creo que solo en la región, sino que a nivel mundial, el caso de las mujeres embarazadas, pues es un sector bastante protegido y que tiene mucha también tutelaridad por parte del gobierno y todas las autoridades de trabajo. En ese sentido, sí se especificó, como bien lo dicen nuestra participante, que las mujeres embarazadas no se pueden suspender sus contratos, ¿sí? En ese sentido, nuestra recomendación, pues número uno, como lo ha manifestado incluso pues el presidente, es respecto a implementar el teletrabajo. Eso es pues la primera recomendación siempre, que se pueda implementar el teletrabajo con las condiciones pues que se puedan acordar entre las partes, ya que no tenemos una legislación vigente, pero sí es permitido el teletrabajo y el propio gobierno es el que insta a manejar esta forma de la prestación del servicio. En segundo lugar, si no es posible el teletrabajo, porque puede hacer que sea presencial la prestación de los servicios de la mujer en estado de embarazo, se recomienda pues también poder acordar un goce de vacaciones durante este periodo. Esto con el propósito que también se pueda solventar el remanente que tenga de las vacaciones pendientes de goce, o bien si se pudiera anticipar por algún momento el goce de las mismas. Esto sí recomendamos también que sea suscrito a través de un acuerdo expreso para que en caso de cualquier contingencia nosotros tengamos también nuestro soporte. Como una última pues, recomendación, que sabemos que es algo muy complejo, podría pactarse incluso una reducción de la jornada o para que no se vea tampoco afectada la trabajadora y que también pues esta reducción de jornada venga acompañada de una reducción del salario. Esto pues siempre respetando las garantías mínimas de la trabajadora, es decir, no se puede pactar por algo inferior a las garantías mínimas establecidas en la ley. Sin embargo, pues este tipo de alteración sería de carácter temporal y tiene que ser con la anuencia de la trabajadora. En caso extremo, pues también, y según el periodo en el que se encuentre la trabajadora, podríamos nosotros recomendar que ella se pueda abocar al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, a nuestra caja social, para que un médico la examine y si es viable, que sea suspendida incluso por el Seguro Social, para que ella ya pues pueda gozar tanto del 100% del importe de su salario por parte del Seguro Social, y si ya estuviera ella pues en la cercanía para tener a su bebé. Esas serían nuestras recomendaciones, pero sí, con ellas básicamente pues
son inamovibles de sus puestos de trabajo. Gracias, Marco, sobre el punto. Y bueno, ya estamos sobre tiempo. Vamos a contestar dos preguntas más. Alice Vega nos consulta un tema que creo que va a ser recurrente para muchas empresas. Nos dice que ya la empresa está iniciando el proceso de reincorporación a las labores, de momento solo con un 25% de los empleados, y su duda es con respecto al adendum a la política de teletrabajo y la fecha de vigencia. Cuando iniciamos el teletrabajo incluimos que era por un tiempo definido, pero no se dijo cuánto era ese tiempo. Bueno, casualmente un poco de los artículos que se publican a nivel internacional, el teletrabajo es como un poco la gran duda. Anteriormente, las empresas que, digamos, se mostraban reacias o tenían algún tipo de rechazo a implementar el teletrabajo, el argumento era que pues, esto iba a afectar la productividad de la empresa. Hoy, cuando este experimento global del teletrabajo ha demostrado que más bien muchos terminamos trabajando más en teletrabajo que lo que hacíamos en las oficinas propiamente, pues se genera una duda de cómo echar atrás, digamos, la implementación del teletrabajo y eventualmente el tema de cuál es la forma, digamos, de realizarlo. Ahí te diríamos, Alice, la empresa en inicio no generó un derecho adquirido para los trabajadores de continuar laborando vía remota, vía teletrabajo, pero lo que decía ahora Rebeca, la justificación para eliminarlo, pues tendría que ser de alguna manera razonable, de alguna manera objetiva, puesto que si un trabajador ha logrado demostrar que su nivel de desempeño es excelente a nivel remoto y que, por ejemplo, es una mamá o un papá soltero o soltera y el teletrabajo le permitiría cumplir mejor con ambas responsabilidades, pues después de haber demostrado que es excelente haciendo trabajo remoto, decirle que vamos a eliminar esa práctica, pues podría generar reclamos de alguna manera justificados. Y por parte de Adriani Fernández, ¿cómo procedemos en caso que la alerta sanitaria se levante y todo deba reanudarse a la normalidad, que es lo que todos estamos esperando, pero no podemos reajustar jornadas y salarios a todos los colaboradores porque va a haber clientes que sí van a poder reanudar los servicios que les brindamos, pero otros no, o otros lo van a hacer paulatinamente? En este caso, Adriani, lo que te responderíamos, como a la mayoría de empresas que tienen su operación como una empresa proveedora de outsourcing, es que traten de, digamos, ajustarse o de alguna manera copiar o emular las prácticas que sus clientes están aplicando internamente en sus centros de trabajo. De esta manera, vamos a evitar cualquier reclamo por discriminación, dado que si nuestro cliente está operando un 50% de las jornadas, pues bueno, los trabajadores que yo tengo destacados en ese cliente trabajarán 50% y no más, porque es la única manera que yo tengo, digamos, como empresa de pagar los salarios de estos colaboradores. Si están trabajando a un 25% del tiempo, pues tendría que ajustarme a esas condiciones. Si están suspendidos, pues mis trabajadores también deberían estar suspendidos. Creemos que eso es la forma tal vez como más objetiva de manejar tu fuerza de trabajo en outsourcing. Pues ya con esto, agradecerles como todas las semanas, ya la 7ª semana de tener estos webinars, agradecerles la participación, sus consultas, el apoyo de todos nuestros socios de la región, de nuestra invitada de hoy, Rebeca, y por supuesto nos veremos la semana entrante con un tema específico sobre el retorno a la normalidad en nuestros centros de trabajo. Que tengan todos muy buena tarde y muy buen fin de semana. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Feliz tarde a todos.